Bueno, vamos a empezar ya la tertulia. A partir de las 9:15 tendremos a Jaime Mayor Oreja con nosotros y vamos a empezar a contar. Bueno, en primer lugar, Isabel San Sebastián, bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallado, buenos días. Jesús Cacho, bien hallado. Buenos días. Y Víctor Rubido, que llega en este instante, Buenos a días. punto, ha Buenos podido días. sobrevivir a la niebla que como metáfora política de la situación rodea la capital de España. Se cierne sobre Madrid. Ocupa los rincones, en fin, los vertederos, en fin. Bueno, vamos a hacer un repaso breve a la prensa, entramos en materia y luego con Jaime Mayor Oreja podremos hablar más de la noticia del día, de los días, de estos días y de los venideros y también de cómo en Libertad Digital y en Net Radio hay gente que se resiste a aceptar la realidad, porque a veces la realidad es desagradable. Bueno, y otra que no, que lo ve de un color totalmente diferente. Pepe García Domínguez, tú le estás mencionando desde primera hora de la mañana. Es que me sorprende pese al tanto. ruido mediático, Podemos no va a investir a Pedro Sánchez. Así arranca hoy su comentario Pepe en libertaddigital.com. Pero, por ejemplo, Pablo Planas dice que Rajoy ya es carne de picadora. Bueno, es por eso yo decía... Pequeñas discrepancias Sí. se observan entre Bueno, ellos. pero es que aquí, en este medio, cada uno dice lo que le Ah, muy parece. bien, efectivamente. Pepe García Domínguez, que es patológicamente de izquierdas, se resiste a admitir que la izquierda sea tan mala. Y Luis Herrero, que es geológicamente de derechas, se resiste a creer que el PSOE sea tan malo, porque no puede ser tan malo. Pero esto es un... Bueno, en hay fin, otros medios como... Es así. Como por Ah, ejemplo... Luis ya poco a poco Yo, empieza Luis a ya reconocer va, la sí. realidad. Ayer, en la entrevista de Andrea Levy, casi tenía que acoger... Andrea Levy hablaba ayer que era para adoptarla, más que para maldecirla, pobrecita. Bueno, otros medios en la línea de Luis, ¿no? Insisten en que Rajoy todavía tiene una oportunidad y que Sí, debe sí. mover fichas. El caso, por ejemplo, del diario El Mundo. Hoy en su editorial le dicen que debe recuperar la iniciativa porque todo está abierto. ¿Pero qué Rajoy iniciativa? debería convocar a Sánchez y a Rivera. Y Casimiro García Vadillo, por ejemplo, hoy en su columna también dice lo mismo. No Victoria Prego, que dice que Rajoy debería abandonar ya el Casimiro puesto creo que que ocupa quiere en el hacer Partido otro Popular. Pero periódico. si le han dicho que no. Es que a mí, o sea, me parece maravilloso el voluntarismo, pero es que le han dicho que no es no, que te hemos dicho que no des el coñazo, le decía el otro día a Don Elorza, literalmente en un tuit. Siempre tan Pues, delicado. es sí. Y bueno, luego estrategias de estas que nos suenan un poco extrañas o, bueno, todo puede suceder. Pero, por Margalladas, ejemplo, lo que ahora el prosperan Español- las margalladas. El Español Ayer en dice- el Confidencial, el primero que picó ha sido el Nini, Federico Quevedo. Y luego Ana Romero en El Español. Dice, pero si eso lo he contado yo aquí, porque fui testigo, como diría García, de excepción. O sea, en el palco viene a verme, tú que eres del Barça todavía, increíble, en un Marino de Palencia, en fin, llega un empresario y me dice, oye, que ya está hecho un gobierno, de verdad, de coalición, PP, Ciudadanos, PSOE, presidido por Margallo. Digo, venga, hombre, que ya he visto a Margallo ahí en el palco enredando, tal. Y veo a Cospedal y digo, oye, tienes que sujetar a Margallo, que anda suelto y anda diciendo que ha presidido un gobierno de coalición. Este, como Rasputín, es capaz de matar a la zarina y al zar. O sea, este tal. Y contestación de Cospedal. ¡Ah! O sea, es que Margallo, las margalladas de Margallo, pero hay gente que se la cree porque sería bonito pensar. Porque se lo quiere creer. Se lo quiere creer, y es Exacto. así. Que es la misma razón por la que nadie se cree lo que anuncia Jaime Mayor. Lo que Claro. porque no defiende hoy el interesa Español- Hay creérselo. gente que se lo cree porque donde no hay liderazgo, donde no hay un número uno, donde no manda nadie, pues las tribus cobran protagonismo. Pero, ¿no? hombre, pero por supuesto. A ver, más. En El Español dicen que Rajoy sopesa admitir ante el rey que no tiene apoyos y dar paso a Sánchez, pero no porque vaya a dejar su cargo, sino porque contempla que acelerar el debate de investidura de Pedro Sánchez a él le beneficiaría en este caso. En OK Diario... Sí, hay una corriente, perdona, hay una corriente ahora que, y parece que algunos de los asesores personales de no sé quién será, no sé si será Arriola, Arriola, Arriola. que le están aconsejando que corra turno, es decir, Pero- que vaya a ver al rey y le diga, señor, no voy a ser capaz de formar gobierno, llame usted a Sánchez y así aceleramos. Primero, me evito el Cali. Esa es la cosa. No lo hace por- Y segundo, acelero y vemos a ver si por casualidad Se estrella. se estrella Sánchez y hubiera posibilidad de ir a esas segundas elecciones, que de paso serían la única forma de salvar con cierta dignidad el trance del señor Rajoy. Y con otro propósito exclusivamente egoísta, como todos los de Mariano no, Rajoy, pues eso- que es con eso
ya quedarse de jefe de la No, pero oposición. si todo en la España de nuestros días son todo juegos Todo personales. personales. Es Todo que intereses Sánchez quiere el personales. poder, Mariano Los quiere intereses del quedarse. país Nada, están eso es en igual. último término. O sea, es una cosa Bueno, los Van a ver. varones, ¿qué dicen Creo los que Mariano varones? se va para casa, ¿eh? Si no se queda jefe de la oposición. Bueno, yo es que en mi libro por lo eso. conocí el día en que anunció que dejaba la política. Han pasado 34 años, con este año son 35. Y lo dijo formalmente en el Parlamento de Galicia. Y la gente lo creyó. Eran otros momentos y otra edad No, biológica. él ha mentido siempre. Él ha destruido el partido. Lo que pasa es que yo entiendo que, a pesar de que es la villanía personificada, lo que ha hecho con el PP, cuando lo ves en perspectiva, es un crimen monstruoso. Empezó Aznar, ¿eh? No ha hecho más que continuar la parte mala de Aznar, pero sin la parte buena que tuvo Aznar. Bueno, pero es que ahora, ¿qué va a hacer el PP? Es decir, es que Mariano es Soraya. ¿Y qué va a hacer el sorayismo? Que están todos instalados ahí en esta legislatura. ¿Quién va a ser el jefe de la oposición? Bueno, también está Cospedal, ¿eh? O sea, yo creo que una Sí, vez que bueno. se vayan a la oposición, en el PP lo que va a haber Lo que es... tiene que haber es un congreso lo que abierto. Tiene que haber un Claro. congreso y lo habrá, y Cuchillos, tiene que haber cachicuernos. cuchillos. Pero claro. ¿no? Y la Cuchillos, única cachicuernos. Pasa esperanza siempre. que tienen es ser capaces de producir la suficiente regeneración como para volver a Pero parecerse ¿Cómo a lo va a que fueron un regenerar día. Soraya Pues dando entonces se volteretas acabó. en el hormiguero? No, pero es que Soraya no es la la que puede niña regenerar. de Cebrián. ¿Pero qué va a regenerar Bueno, es más de Soraya? otro que de Cebrián, ¿eh? Sí. ¿Quién? La niña es más de otro que de Cebrián. Bueno, perdona, la Cebrián. niña es de A3 Media y de Cebrián. Pero a A3 Media no le ha salvado de la quiebra. De Mauricio, de Mauricio. Aprisa La niña de Mauricio. y Bardají. ¿Ves? La niña de Mauricio. Y Bardají. Y Bardají. Y Y Rajoy, Bardají. claro. Y de Rajoy, que fue el que Por la supuesto, encontró. Eso por desde supuesto. luego. Y de Cebrián, que es la que presenta el país.cat con Cebrián y Sánchez. Conviene no olvidarlo, porque esta que es una farsanta total, la pindonguilla esta que da volteretas y hace bailoteos y tal, que dirige los espías, que ha machacado al partido con informes confidenciales, que es lo peor de lo peor, que no es ni del PP ni de nada, es de ella misma, o sea, es lo peor. Pero esta tía está instalada allí. Sí, pero sin Yo creo- los espías y sin el presupuesto y sin el despacho adjunto Hombre. anejo al del presidente en el partido, yo creo Mira, que sus lo de apoyos son poquitos las- tirando a ninguno. ¿eh? No, pero si es que el Cero. problema es, como decían aquel, Stalin ha muerto, sí, ¿quién se lo dice? O sea, es que esta tía, no, los dossiers los tiene, ¿eh? Bueno, pero eso le mata a uno. Bueno, Solo. ya veremos cómo acaba A la uno. cosa, pero esto nos lleva... Yo creo que no hay... es inevitable la travesía del desierto Sí, sí. de la Hombre, por oposición. supuesto. Y todo lo que ¿Verdad? no sea eso es alargar una agonía en la que el Sí, PP sí. está desde el 2004 más o Está menos. desde 2008, desde, Desde el Congreso 2008. de Valencia. Desde 2008. Pero bueno, déjame, los- a ver, ¿qué más titulares? los A ver, dirigentes- el país que decían los del socialismo utópico, de los que utópicamente creen en el socialismo, decían que, por supuesto, Susana Díaz y García Paje y el otro, que no iban a permitir de ninguna manera un pacto con los separatistas. Y ayer Bueno, pues, ya el sí. país ya se ponía a la cabeza de del apoyo al vencedor, como es costumbre. Dirigentes del PSOE recelan del pacto que intenta Sánchez. Los líderes regionales quieren decidir sobre un acuerdo con Podemos que suaviza sus líneas rojas. En ABC, bueno, pues una visión diferente de lo que está sucediendo con los varones. La pasividad de los varones da alas a las aspiraciones del gobierno de Sánchez. Ese silencio. Hoy en El País, comentario, artículo de César Luena, que pasa por ser, bueno, pues el hombre que no delfín, ganó ¿no? El en La hombre Rioja que- nunca. Sí. En La Rioja. Yo creo que Sí, sí. sí. 250.000 habitantes. Nunca. No, porque lo conocen. Sí, es que es la Diálogo, cosa. pluralidad y reformas progresistas, dice Luena que... Excepto con la media España, que representan PP y Ciudadanos, que quedan fuera de la política. hay que Con hacer eso una ni diálogo ni pluralidad. Primera aclaración, frente a los cantos de sirena, los socialistas no confundimos responsabilidad con fraude. Ya. Es el momento de Rajoy. Esperamos, por tanto, si finalmente no es capaz, se abrirán otros horizontes para conjugar el concepto pactar, sumar para cambiar. Un Conjugar artículo el lleno concepto de
de lemas es el que más hoy se puede cursi leer que Rejón, o en sea, el es país. que... La prensa catalana, estará las dos feliz. cabeceras abren con la bolsa en crisis, es el asunto de portada para el periódico de Cataluña y El para La Windsor en Vanguardia. llamas. Periodismo puro. El Y, Windsor en llamas, y se había hundido el Carmelo esa mañana. Rajoy y el Partido Popular también, pero como tercero o cuarto tema en su portada, el periódico debate en el PP sobre si Rajoy debe renunciar a la investidura. En La Vanguardia, el PP teme que el rey no encargue formar gobierno a Rajoy por falta de apoyos. Bueno, lo de la bolsa en crisis debe ser la bolsa de las subvenciones. Porque claro, sí, yo creo que dice, y sin el inútil de Mariano, y sin el FLA, ¿quién va a pagarnos las subvenciones? Pues todos estos medios están muertos, estos no los lee nadie. La versión en catalán del periódico de La Vanguardia está para salir en Internet. Es como los cines en catalán. Nadie quiere ir a ver las películas en catalán, nadie, pero nadie. Pero el poder es el poder. Ahora, como venga un mendrugo, bueno, vamos a tener, luego hablamos de esto, la situación económica que se está dibujando en el mundo es muy mala, igual que hasta ahora hemos tenido 2 años buenos y España estaba en una situación de poder aprovecharlo bien. Recuerdo que Jesús Cacho lo dijo aquí, dice, si sale un buen gobierno, tenemos 2 o 3 años estupendos. Ahora bien, si se tuerce y se tuerce el exterior, que es lo que está empezando a pasar, vamos a una crisis que lo de Grecia va a ser una broma, con este gobierno, encima con separatistas. No, pero Fíjese lo que podría ser con la situación de las variables macroeconómicas como estaban en diciembre, y encima le mete un petróleo a $30 barril. Es que España se va a ahorrar cerca de entre 15 y 20 mil millones. Con eso habría para ajustar el déficit público y para hacer 1000 cosas. Es Pues decir, está para bueno, pagar el eso le separatismo catalán. añadiría por lo menos al 3,2 o al 3,3, añádale 7 u 8 décimas más y nos pondríamos cerca del 4% de crecimiento, cosa increíble Sí. en términos de creación de empleo. Pues olvídate. Pero ojo, porque Portugal el 27 de este mes va la troika a Portugal, lleva 18 encomiendas, o sea, 18 deberes que la va a imponer, y Portugal, solo en el tiempo que lleva gobernando la coalición de izquierda, ha metido ya otro déficit espectacular. Es decir, Bruselas va allí a decir, ojo, que volvéis a hundir la economía de Portugal. La economía de Portugal no es trascendente en la Unión Europea, pero ya llevan 18.000 millones Pero es de que desajuste, 18.000 ahora mismo millones. firmaba yo por tener un gobierno como el de Portugal. Ya, pues Por lo imagínate. menos no hay decía el otro día separatistas. Ciudadanos, Por lo menos no hay decía el separatistas. otro día Albert Rivera, dice, al menos nadie quiere romper Portugal. Exacto. Es decir, lo administrarán mal, que lo administrarán mal, serán manirrotos, no cumplirán en fin, sus obligaciones como miembros de la Unión Europea. Pero son portugueses. Pero por eso, Federico, también hay que poner el foco en un hecho. Es la primera vez en democracia que se quebranta el principio de que gobierne la lista más votada o que lo intente. Bueno, más que nada porque la lista más votada siempre había sido la que tenía Efectivamente, muchos sí, escaños. pero es y la con primera posibilidad de vez. formar En segundo gobierno. lugar, la coalición es que tampoco está muy legitimado un señor que ha perdido votos y que él en su circunscripción ha sido el cuarto. Pero ese señor además se va a liar con unos señores que han dicho abiertamente que quieren romper España. Abiertamente. Claro, claro. Y con otros señores que su relación con las matemáticas y con la economía real es cero. Con la democracia. A mí me parece Hombre. gravísimo el pacto con el PNV, que no deja de ser un partido separatista y lo ha sido siempre, fue el único partido que no votó la Constitución. Y por abstención, es decir, por omisión, con Esquerra y Convergencia. No, que ya le han dicho pero al rey que lo van a apoyar. que lo van a apoyar, por eso digo, que no, claro pero, que lo van a pero que lo apoyar. van a apoyar absteniéndose. Yo no creo Bueno, que Esquerra le apoyar. vote a favor, pero eso es apoyar. Pero qué a más da, mí qué más me da. parece más grave todavía lo de Podemos. Es que Podemos no es un partido democrático. Podemos no es un partido que acate las reglas de juego de la democracia. Podemos es un partido que está en otra dimensión. Podemos es un partido del fin justifica los medios, cabalgamos las contradicciones y hacemos lo que sea Y cobramos con tal de de Irán y de ocupar con Venezuela. K el poder. O sea, La Podemos, fotografía, igual que Podemos es hemos muy criticado peligroso, no a Antena es cualquier 3, cosa. ayer sacó a 3 Media, Sí. Antena 3, no la Sexta, que es el aparato de propaganda podemita, no, Antena 3 sacó las imágenes del vuelo, donde van el padre del jefe de la ETA, la Ana Gabriel y la niña bonita de Podemos-La Mancha, que es la cuarta del harén político de Pablo Iglesias. A Venezuela en el avión militar del presidente. O sea, Es que la todo es- dictadura que tiene los presos políticos, que tortura, que mata a los adolescentes a tiros en la nuca en la calle, que ayer lo comentábamos y hoy no he visto una sola columna
de todas estas feministas carmenoides que padecemos, ni una con la vejación a Lilian Tintori de hacerle desnudar, inspeccionarle la compresa. O sea, estoy esperando las columnas de la compresa de todas estas feministas de pitiminí y de pan pringao. O sea, ni una, pero es que ni una. Y en el PP se asombran de por qué van a perder el poder mamarrachos, porque les habéis entregado todo el poder mediático. Federico, respecto a ese vídeo que hoy es lógicamente fotografía de portada de La Razón, una secuencia de ese vídeo, hay que decir que lo que ya está circulando en la red y lo que hoy seguro va a ser noticia en muchos digitales que a esta hora todavía no incluían la noticia, es el comentario de la periodista que da paso al vídeo, Sandra Golpe, en un off, cuando todavía no han vuelto al directo, diciendo la que nos va a caer encima. Claro, porque esa es la cultura que se ha instalado en la sociedad española. Claro. En la sociedad española, un señor de Convergencia dijo que a los funcionarios que no fueran independentistas no había que pagarles y no pasa nada. Claro y no que pasa no. nada. Y a los muchachos que hicieron, que yo no os voy a defender, pero a los que fueron al scratch de Blanquerna, les pide el fiscal 17 años. 17 años de cárcel. Pero los que escracharon a Rosa Es que Díez en la estamos en una Complutense sociedad van a absolutamente- ser ministros. Ujú. Pero es que Sí, estamos... sí, estamos es así. Claro, y la que escracheó en la capilla de la Complutense Bueno, es la portavoz del la Ayuntamiento de asaltante Madrid. Y el No, y antisemita que se burlaba de los judíos, dice, ¿cómo caben 5 millones de judíos en un 600, en un cenicero? Ja, ja, ja. Este es el jefe político de la banda. Bueno, Porque eso no es un partido, es una Pero es que banda. Podemos La también- revolución pero de es que- Zapatero. Pero es que Podemos... Son los hijos naturales de Son Zapatero los hijos con las naturales. armas de Venezuela. Son los hijos naturales de Pero es que los Zapatero. hijos de Podemos La también ya coyunda de están- Zapatero con el Con la movimiento ETA. 15M. Y con la ETA. Con la Ahí, ETA, ahí, ahí. con la ETA. con la ETA. Esto empezó en el pacto con ETA. Esto Podemos empezó está ahí. también Ahí en está. entre los jueces y Podemos está también Por supuesto. en mandos de la policía. Pero Es por decir, supuesto. Este es el proceso chavista. Pero en los medios de paso a comunicación, paso. que es donde se forja la opinión pública, que finalmente se traduce en los votos, Tienes toda la razón. el antiguo en el tema de la comando- sexta tienes toda la razón. el es que no antiguo hay vuelta comando de hoja. Rubalcaba hoy es comando Podemita. O sea, García Ferreras, el del golpe mediático del 11M, el que se inventó los terroristas suicidas, es el que se ha inventado a Podemos como partido democrático, que es una banda. Vieito, ¿a quién han dado las licencias de televisión? Cuando podían dar licencias. Claro, Pues, ¿a quién se las han dado? Al duopolio. Al al du- duopolio ¿A otra vez. quién? Duopolio. A los que luego utilizan esas licencias para destrozar no solo al PP, No, la sino para convivencia de la destrozar el sociedad sistema española. democrático que tenemos, claro. para dar alas a los que están en contra de ese sistema democrático, para dar voz a los antisistema. Pues tenéis lo que habéis sembrado. Sí, Claro, ya está. aquí Lo que pasa es empieza. que no lo van a pagar ellos, lo vamos a pagar Felipe todos. Esa es la González desgracia. tiene mucha responsabilidad cuando permite que entre Italia aquí. Cuando la italianización de la televisión Y española... Alfonso Guerra, que cada ahí- uno mete a ahí su tiene Felipe. caballito. Después, Aznar también comete un grave error cuando pasa lo que era Telefónica Media, Antena 3 y Onda Cero a manos Planeta, sí. de Planeta y de Agostino. No, perdona. Del- y cuando en los del niño de Soraya. Perdona, y cuando en el último año se rinde a Polanco de la mano de Rato. Sí. O sea, cuando permite la concentración clamorosamente ilegal de la televisión de pago, claro, es que luego Prisa lo gestiona mal y quiebra. y se le vuelve pero pobre, le porque- entrega, permite ilegalmente la fusión de canal satélite y vía digital. después viene Zapatero- Eso en tiempos de Aznar, ¿eh? Y después viene Zapatero y crea la sexta y le retira 600 millones de euros a la televisión pública. Correcto. A la Claro, televisión de toda para la que no gente. compita. Exacto. Para Y hundirla. finalmente viene Mariano y le permite la fusión de una emisora, de un canal que tenía que haber desaparecido, como desapareció Intereconomía, por las leyes de mercado, porque se había desplomado, porque había sido gerenciada fatalmente. Porque se habían llevado y se una la pasta. permite. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dice que no puede llevarse al lugar esa fusión. Y se Y lleva. un Consejo de Ministros con nocturnidad, alevosía en el mes de agosto. Después de haberlo prohibido Oye. en julio el Consejo de Y no- Ministros prohíbe no, la fusión y en permite- agosto lo permite. aprueba. Y no Permite contento eso. con eso, Entonces- crean las presiones necesarias para que sea rescatado con dinero de las grandes del IBEX todo el grupo Prisa. Prisa quebrado por la operación de fusión que le 3.000 salió mal. 3.000 Entonces, claro, millones. pero en vez de dejarle Y quebrar, mientras pues tanto, lo la gente que rescatan. Pues allá compite está. Lealmente. en la teórica libre competencia, con dificultades, con ajustes de personal, con reducciones de gastos, pues lo pasan Te fatal. machacan. Dice, hombre, a este que gana una fortuna. Qué le gran ayudáis. gestor es Juan Luis, qué gran gestor. Extraordinario. No, pero- Oye, algo tiene que tener. Pierde 3.200 millones y, gana está 14 formando millones, gobierno. y se embolsa 14 14 millones sí, en señor. 2013 Por eso es 2014 No está también. mal, ¿eh? Y luego ha bajado a 6
o 7 solo. Que Nah, yo no eso es creo que no para llega, Padre no sé si Ángel. llegará a fin de mes con No 7 sé, millones. no Juan sé, Luis, sí. no. No, pero en todo caso, y esas televisiones, una noche y otra noche y otra noche, contra las bases, ya no contra el Partido Popular, que también, sino contra las bases de convivencia de la claro sociedad que sí. española, El en la Partido convivencia. Popular se merece en el Sí, sí. fondo El Partido y en la forma Popular, sí. todo lo que le pasa. No, Pero se España le no, pasa Todo- poco. España Pero no, España es no. verdad. España no. Los ciudadanos españoles españoles no. Y los 6 millones y pico que todavía, milagro, le siguen votando, se lo 7 y merecen pico. mucho menos todavía. 7. Es una heroicidad lo de los ciudadanos españoles con el Partido Popular. Bueno, Bueno, tampoco con el PSOE, ¿no? Es que aquí no se salva a nadie. Mira que... no, pero la cuestión Bueno, de fondo... pero es que, oye, yo me reclamo y me declaro liberal, y a mí el PSOE me importa más bien poquito. Sí. Ya, pero como Siempre buen me ha liberal importado sabes más bien que poquito. No, Me hay un importa- hecho, hay un a mí me hecho. importa la derecha democrática en la que yo creo y a la que quiero votar, Hay un y a la hecho, que no el- voto, ¿me El entiendes? PSOE gobierna más para sus electores que el PP para los suyos. no, O sea, eso si hay vamos. un partido que ha gobernado contra sus electores, ese es el PP. No, y Pues es sobre que todo- cuando pero- gobiernas contra tú puedes gobernar pero- contra los otros, pero contra los tuyos no pero demuestra en, mucha inteligencia. Pero si una de las cosas que... Por cierto, hoy creo que dice El País o el el Tontington Post que yo voy a matar, ¿a cuántos de Podemos voy a matar hoy? Se ve que como si fuera verano no hay news, Sí, no hay sí. nada que llevarse al coleto y entonces... ¿Pero pues, quién se- lleva el se Tontington hace- Post? ¿La Monse Domínguez o lo lleva Sí, Cebrián no, también? bueno, yo creo que es la Monse, esta chica. Sí, ¿no? Monserrat Domínguez. Sí. No, dice sí. que tú ¿Qué he dicho yo? ironizabas ayer con que si tuvieras una pistola y te veías con un podemita que No, perdona. igual tenías tentación de, No, perdona. de usarla. Verás, Monse, yo tengo licencia de armas. O sea, porque yo soy víctima del terrorismo. Yo estoy perseguido por la ETA, no como tú. O sea, yo tengo licencia de armas, Monse. O sea, a mí no me secuestran. Que te van a sacar mañana otra vez. Como si me sacan eso. Cuidadín. O sea, ¿pero qué os queréis? Mamarrachos. Que es que encima vais a tergiversar y las víctimas vamos a ser verdugos. Hombre, claro. Mamarrachos. O sea, Claro. vamos, porque les dejan, pero yo no soy Mariano, o sea, yo no soy un escuincle. O sea, a mí no me torean, ni Monse, ni tú, ni 10 como tú. Pero si te conocí de becaria en Telecinco, hombre, si le llevabas el agua a Luis Fernández, y ahora llevarás el vino al otro. Bueno, Qué con la gel, gente, Federico. Dios mío, Y además pero qué eres de gentuza. Teruel, que eso imprime carácter. Leche, pues claro que Ay. sí. Ay, No ay, faltaría ay, Con la más. gel, ¿a quién se lo enviamos hoy? A Monse Domínguez. A Monse A ver Domínguez. si Bueno, se le yo te iba a estropea. decir Pues que- tenía una piel estupenda, Sí. pero ahora que se ha vuelto mala tendrá una piel horrorosa. Bueno, pues a Monserrat Entonces, Domínguez le vamos a a la enviar Monse, un va a ver si con la cargamento cel de te colagel. arreglas. La va Y a de paso la regenerar- prosa, que no te vendrá La va a mal. regenerar por dentro, se va a notar por fuera Sí. y eso lo van a agradecer todos. Sí, lo vamos aunque a nadie lea el agradecer. Tontington Post, pero por lo menos en las fotos que quede bien. Lo puede comprar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, y si no, te vas al Corte Inglés que hay rebajas. Sí, hombre, ahí puede comprar muchísimas cosas, además para el hogar, por ejemplo, Blancolor, un 50% de descuento en cojines, manteles, servilletas, delantales, manoplas. Esto está muy bien también, porque hay que tener Claro, pero por esas cosas en la supuesto. cocina. Una selección de alfombras estupendas, cortinas ya confeccionadas. ¿Que quieres las telas porque te apetece hacerlas a ti? Pues también hay una selección de telas de las mejores marcas con un 20% de descuento. Estores a medida, Gradalux, Bandalux, Saxum, son algunas de las marcas y también tienen grandes descuentos. Hasta el 29 de febrero, rebajas en el hogar con Blancolor. Pues me parece muy bien. ¿Por dónde van los tuiteros? Pues los tuiteros, imagínate por dónde van. La verdad es que están entusiasmados hoy con la tertulia y entusiasmados también con la entrevista. Vamos a recordarles a todos los que nos siguen a través de @lamananada de FJL que pueden seguir la entrevista con Mayor Oreja con el hashtag MayorOrejaFJL. Esa va a ser el hashtag, la indicación para seguir la entrevista con nosotros en unos instantes. Bueno, pues vamos rápidamente a cumplir con nuestros compromisos publicitarios. Nosotros no vivimos como Cebrián de los favores del gobierno, ni como La Sexta de las prevaricaciones del Consejo de Ministros. Tenemos que vivir de nuestros anunciantes, mientras no los amenace el Tontington Post. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo. Bueno, ya está con nosotros Jaime Mayor Oreja. Bienvenido, Jaime. Muchísimas gracias. Felicidades por el tercer nieto consecutivo. Muchas gracias. Preparando la leva de la resistencia. Me parece muy bien, porque además los nacionales estábamos desprovistos de mano de obra, es fundamental. Sí. Espero que sigan la línea de su padre, espero. Hombre, vamos, como Dios manda, vamos. No dudamos. Si ya nos falla esto, ya no sé. Bueno, bien, es verdad que nos ha fallado tantas cosas, en fin. Bueno, debo decir que la grabación, el vídeo de Libertad Digital que grabaron contigo sobre lo de Ortega Lara, el 20º aniversario, etcétera, es de lo más visto y sigue siendo de lo más visto y retuiteado en la historia de Libertad Digital. No, pues, me alegro por todo, pero especialmente por Ortega Lara, porque yo creo que para muchos es un referente permanente y me parece estupendo que se vea. Pues se vea y se sepa, porque hay mucha gente joven que evidentemente hace 20 años o no había nacido o andaba a gatas y en todo caso, pues naturalmente esto no sale en la tele. Es que si saliera a lo mejor la gente no votaba lo que vota, esas cosas. Bueno, vamos a contar cómo está el tiempo. Llueve en Pontevedra, pero vamos, que van a caer chuzos de punta en Pontevedra. Ayer llovía en Cádiz, yo creo que eran lágrimas constitucionales. Hoy yo creo que lloran por Mariano Rajoy. Va a llover mucho en Pontevedra y bastante en Lugo, yo creo que por el artículo de Pepe García Domínguez. Podemos no investir a Sánchez. Para que veas que en Lugo pueden ser todavía más partidarios del utopismo que en La Coruña y en Pontevedra. Es que Lugo, yo te hablé muchas veces del síndrome de la muralla. De la muralla y la terracha. La terracha genera poetas. Sí, créeme. Sí. Pero esto es pura poesía. Lo de Pepe García Domínguez diciendo que Podemos no va a investir a Sánchez es poesía pura. Esto es Cunqueiro cuando explica la terracha. Yo lo diría más bien, son las últimas palabras famosas. Sí. Bueno, además de en Pontevedra y en Lugo, que va a llover, pero bien, en la raya de Portugal, o sea, sobre todo Murcia y Badajoz, pues va a llover un poco, sobre todo por la tarde. Temperaturas frías, 4 grados en Madrid, camino de 12, máxima 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima 1 bajo cero, naturalmente, en Teruel, ciudad 4 veces mártir, que ha resistido todos los asedios y donde ya nacemos una capacidad, no diré sagrada, ¿verdad?, pero como ungida ahí por aquellas rocas. Como resistimos el frío y los sitiadores no. Tenía Jiménez Caballero, que aunque de los creadores del fascismo era un genio, tenía una idea de los de Teruel. Dice, los de Teruel no estáis vivos, tampoco estáis muertos. Dice, Teruel existe por lo siguiente, que yo estudio. Dice, cuando hay una guerra, antes de los romanos, la gente de Teruel sale de la tumba y se divide en los dos bandos. Y guerrean ferozmente hasta que se decanta por uno de los dos bandos. El que conquista Teruel tiene el Mediterráneo y por lo tanto gana la guerra en la península. Y entonces volvéis a la tumba hasta la próxima guerra, que puede ser dentro de 10 años o de un siglo. Dice, pero estáis ahí, preparados. Y ahora no son los cartagineses, ahora son los romanos. Ahí estáis los de Teruel peleando. Los carlistas, los moros, los cristianos, lo que sea, siempre. Y llega la guerra civil y ahí estáis vosotros, en los dos bandos. Y es verdad. Y como somos los mismos desde hace mucho tiempo, pues yo creo que es verdad, que somos indestructibles. Yo a Luis le intento dar ánimos. Luis, que viene el Frente Popular, volvemos a las trincheras, que es lo nuestro. Otra vez, dice Luis Herrero. Otra vez, digo, otra vez, claro que sí, faltaría más. Los periodistas vivimos mucho mejor en la oposición. Sobre todo en la oposición. Sobre todo en la oposición al PP, porque cuando el PP llega al gobierno, a los suyos les machaca. O sea que es mucho mejor que gobiernen los otros. Bueno, algunos de los suyos. A los suyos independientes. A algunos. A los independientes. Su capilla sí que la tiene. A los independientes los machaca. Pero es curioso porque la capilla es fundamentalmente gente de la izquierda. Hombre, claro. Hombre, que claro. Si no entran. Pues, y mucho pelota. Pero a la gente independiente la detesta, bueno, no la soporta. La capilla es mediocre, fundamentalmente mediocridad. Ayer vi una noticia que me ha dejado muy, muy triste. Antes del Huntington Post. O sea, que Buruaga ha decidido tomarse un año sabático porque no tiene ofertas. ¿Te lo puedes creer? Es increíble, ¿no? ¿Que no tenga ofertas o qué sé? No, que ahora no tener ofertas le llaman tomarse un año sabático. Por eso. Estoy destrozado, o sea, en fin. Bueno, vamos a la bolsa porque ayer fue un día
en rojo. Sí, decían Sí. que se había contagiado de ventas el parqué y que la cosa había mucho miedo. Efectivamente, ayer cayó un 3,2%, lo contábamos esta mañana. Acumulamos caídas del 13% desde primeros de enero, de primeros de año, pero en este momento el IBEX 35 recupera parte de lo perdido ayer. Ha abierto con subidas del 1,5%, en este momento se anota un 0,74%, está cotizando en 8.334 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y bueno, en el mercado de renta fija sí que ha subido, está en el 1,8% el interés del bono a 10 años, la prima de riesgo por encima de los 130 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, y como referencia del día tendremos la reunión del Banco Central Europeo y las declaraciones de Mario Draghi, que los analistas esperan que haya quizá alguna sorpresa respecto a la política de tipos. O sea, la no duda es inmediata, si será aceite de oliva o vaselina, ¿no? O sea, para que son Sí. los términos en que habitualmente... engrasado Sí. en total. Bueno, vamos con una noticia de actualidad. O sea, esto es muy propio del gobierno del PP, que es el oficio de ultratumba. O sea, yo no sé. A ver, Laura Herrero, cuéntalo tú, que a mí me da la risa. Pues el Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Lina Morgan, que falleció el pasado 20 de agosto a los 78 años. Aunque no se la han concedido a Alfonso X el Sabio, que también falleció. Pues pronto, el año que viene, a lo ¿Y mejor. quién va a recoger la cruz? Si están abofetadas los herederos. Va a ir el empresario Jesús Cimarro, que es el copropietario del Teatro La Latina. La entrega de la cruz. ¿Y quién la va a entregar? ¿Quién es Uy. ahora el de educación? Es el Íñigo. Íñigo Méndez de sí, Frankfurt. sí. Pues yo de Íñigo iría con escolta, porque aquello puede acabar, y una pelea de artistas, eso es una cosa feroz. O sea, se tiran del moño todas y aquello acaba como el Rosario de la Aurora. O sea, El acto va a ser hoy a las 8 de la tarde en el Museo del Prado de Madrid. tenemos que mandar cámaras. Ahí está. Y rápidamente, la razón por la que se la dan es por su aportación a la difusión del teatro y de la cultura en el país, así como a su espíritu emprendedor. Una época, cuando ayer decía Rita Maestre que es otra analfabeta de la ex de Rejón, aunque tal vez pueda ser etcétera. O sea, que Tierno era el modelo, que había creado una ciudad inclusiva. El alcalde más popular ha sido José María Álvarez del Manzano, que ganó las elecciones con 150.000 votos más que Enrique Tierno. O sea, ese ha sido el alcalde más popular. Y una de las raíces de la popularidad, elemental pero cierta, es que él premiaba prácticamente cada semana, desde luego todos los meses, a Mingote o a Lina Morgan alternativamente. O sea, yo siempre veía a Álvarez de Manzano besando a un niño, siempre, por eso lo votaban tanto, si es que a la mitad los había bautizado prácticamente él. Y es el único tío, siendo sevillano, siendo del Betis, Sí. adorado por los madrileños, el más votado por los madrileños, fue un excelente alcalde. En total, porque dejó gobernar a Esperanza Aguirre, que eso estuvo muy bien. Pero es que además cada mes inauguraba algo, le daba una medalla o tenía un gesto, no sé, un presente que decimos en Teruel, un regalito, o al genial Mingote, como se decían a veces siempre, el genial Mingote, que de artículos tiene Alfonso Usía sobre, que era su gran amigo, sobre el genial Mingote y la simpática Lina. Y entre el genial y la simpática, como realmente era genial, y la otra era simpática, la gente no se cansaba de que le pusiera estatuas, homenajes, placas y tal, y todos los meses le Pero fue hacía algo. también José María clarividente en la formulación del centro derecha, no solo era el aspecto... Totalmente. Yo recuerdo en el Consejo Político del PDP, cuando decidió romper con Alianza Popular, aquella coalición, José María Álvarez Manzano fue prácticamente la única persona Sí, señor. que se levantó y se enfrentó con la decisión en una Mientras clarividente los decisión. Bert, Rupérez y compañía... Yo es decir, solo elogio a los que se merecen el elogio. sí, Y sí. el que se merece el elogio fue José María. José María fue un señor. hombre básico en la refundación del Partido Popular. Bueno, yo recuerdo que cuando yo publiqué con Aznar y contra Aznar, y Aznar dio orden de que no fuera nadie a la presentación del libro, yo creo que ya no eras ministro, o sea que te libras de esa tacha, pero otras sí lo eran, el único del PP que fue a la presentación fue José María Álvarez de Manzano. La presentación del libro de Aznar. Con Aznar y contra Aznar, ahí no estuviste tú. Pero dice, para que veas
que no todos los democristianos somos tan malos. Pero bueno, la excepción confirma la regla. Jaime Mayor a veces también. Seguro que el campeón también fue. El campeón seguro que también fue. Campeón, Otro bueno. democristiano célebre. El joven, ¿te refieres al joven Arenas? Al joven campeón, que está la joven promesa andaluza que está en el Senado. Pero no es campeón, es cumbre. O sea, él, lo que le decía Aznar, le dice un día, presidente, ha estado cumbre. O sea, porque campeón es una cosa, no. Cumbre, presidente, no, ha el estado cumbre. campeón se lo decía. Y él se lo decía a mucha gente que no fuese del partido, tal, a un periodista, hombre, campeón, tal. Pero de estas cumbres se lo decía tanto a Aznar como a Rajoy. También a Rajoy le dijo estas cumbres. Claro. Bueno, pero incluso cuando Rajoy sabía que él había hablado en Valencia y que Arenas había estado en una cena en Sevilla y ni se había enterado. Es igual. Y sabía y que lo llamaba, oye, te he estado viendo, has estado cumbre. Ese es el gran error de Jaime Mayor, que él acierta en los diagnósticos, pero no le dice al jefe que ha estado cumbre. No le dice que ha estado cumbre, pues ahí está. No está en el Senado. Total, porque está Ciénaga. Claro. Y va y no le dice que está cumbre. Y no le dice que está cumbre. Es que hay estos errores que arrastramos. Bueno, BMW. Ahora mismo estaba pensando en ese BMW Serie 1, Federico. Fíjate. Cógelo, es tuyo desde 150 euros dice, prohíben los desahucios. Esto quiere decir que nos pueden desahuciar a los decentes y tal. Pues viviremos en el coche. Bueno, pues escucha, pues casi mejor en un BMW, que por lo menos, y además en medios, se puede pagar. Las condiciones son excepcionales. El BMW Serie 1 desde 150 euros al mes, solo 35 cuotas, una entrada de 5.840 euros, un TAE del 1,17 y un TIN del 0% gracias a BMW Bank. Al final lo puedes devolver, lo puedes cambiar o te lo puedes quedar pagando una última cuota de 13.350 euros. Muy bien, pues me parece muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia con 3 preguntas básicas. La primera, hace una semana, hablé por primera vez, llevamos 2 años sin hablar con Jaime Mayor. Me dijo, Federico, como sé que lo entiendes y veo que los periodistas no lo entienden, te lo cuento. El pacto está hecho. Con el PNV está hecho. El PNV y seguramente Coalición Canaria está hecho. Y hay gente que cree que esto no se va a hacer. Se va a hacer. ¿Para qué van a ir a elecciones? Dijo Jaime Mayor. Si ya tienen la posibilidad de formar gobierno. Y luego las elecciones, vete a saber, las carga el diablo. Bueno, unos días después, se lo dije a Luis Herrero, me ha dicho eso y tal. Pesimista. No, pesimista, hombre. Susana Díaz nunca lo permitirá. Que eso fue la confirmación de que iba a pasar. Bueno, ahora ya prácticamente nadie duda de que eso se va a producir. ¿Por qué el PNV? Que esta es la gran cuestión. Es verdad que es un partido nacido de un psicópata racista como Sabino Arana, pero para muchos, y supongo que por eso le darán Economía y Hacienda, pasa por ser un partido formal. Cuando el PNV tiene enfrente a la ETA y a Podemos como gente que le puede disputar. Hay elecciones este año, no sé si en otoño en el País Vasco, y el PNV se juega el poder. ¿Por qué entrar en el gobierno con Podemos? Bueno, vamos a primero, yo digo que el Frente Popular Populista Nacionalista se va a intentar y es lo único que se va a negociar de momento. Sí. El que lo logren o no, pues va a depender de esas negociaciones. Yo creo que la lógica del proceso es que lo logren. Y dentro de ese proceso, esto no es una decisión de Sánchez. El error es pensar que sea una decisión de Sánchez. Es la culminación de un proceso de la izquierda española. Arrancó el año 2000, cuando vio que el PP obtenía mayoría absoluta y se movilizó. Sí, sí. El segundo hito fue el pacto de Zapatero con ETA, es decir, un vista a la izquierda, un vista a la extrema izquierda, y el tercero fue la municipalización del Frente Popular. Pues ahora hay que nacionalizar el Frente Popular. ¿Por qué el PNV está en el Frente Popular? Por 2 razones. Primero, porque históricamente siempre ha estado en el Frente Popular. En el 36 estaba en el Frente Popular, el Gibraltar vaticanista, como decía Indalecio Prieto, que es lo que representaba el PNV. Por supuesto que se unió Indalecio Prieto, y Indalecio Prieto a ellos también. Y porque en el año 2016 el Partido Nacionalista Vasco, su rival, va a ser el Frente de la extrema izquierda. Es decir, Otegi, que será candidato, aunque la Audiencia Nacional dice que no lo va a ser, pero si hay Frente Popular en el gobierno de España, será candidato. Otegi más Podemos va a competir con Urkullu. Y el Partido Nacionalista Vasco necesita la alianza del Partido Socialista. Entre otras cosas, para que le apoyen a Urkullu para seguir mandando. Todo en España va a fluctuar entre un debate de un Frente Popular blando y un Frente Popular duro. El PNV forma parte del Frente Popular blando. Bildu es del Frente Popular duro.
Y el PSOE también es del Frente Popular blando, para entendernos. Sí. Podemos es el Frente Popular duro. Esa pugna es la que se va a ir produciendo. Entonces ellos quieren el Frente Popular. Lo necesitan y además necesitan la alianza del Partido Socialista. Todo menos la suma del PP y Ciudadanos. Claro. Que absolutamente rechazada por ellos, entre otras cosas porque para ellos los conciertos económicos siguen siendo un elemento importante. Bueno, y evidentemente no lo aceptarán. Esto que es tan lógico, yo recuerdo el momento después del magnífico resultado, contigo como candidato y Redondo Terreros al frente del PSOE, cuando creo que eso no es el 2001, cuando Juan Luis Cebrián, de acuerdo con González, publica un artículo infecto antinacional, que es el comienzo de esa deriva totalitaria de la izquierda, es decir, cuando la izquierda rompe las reglas del juego, se niega, como en el 34, a perder las elecciones, el 33 las pierde, pues a la bolchevización, cuando publica El discurso del método. Cuando dice esa frase extraordinaria, con el PNV, bien que mal, íbamos tirando. Hombre, él tiraba con 14 millones de euros de sueldo y con 14 tíos de escolta, pues iba tirando muy bien. Pero ese es el momento que se produce, está el pacto de Perpiñán, del tripartito con la ETA, y está luego con Zapatero, después del 11M, que sigue sin investigarse, y seguirá, porque el esfuerzo enorme que ha hecho el PP por averiguarlo, por averiguar quién lo echó del poder, ha sido extraordinario. Bueno, pero llega Zapatero y efectivamente lo que ve, para sorpresa de todos, porque ETA estaba desactivada después del último año de Aznar. ETA no había conseguido matar a nadie, lo había intentado en Chamartín, lo intentó con el coche bomba que pillan en las Torres Picasso, es decir, ETA lo intenta, pero no puede, porque realmente el PP la tenía ya machacada y además había ilegalizado a Batasuna, que es la cuestión fundamental, la ley de partidos, que hasta una parte la redacta Rubalcaba, si no recuerdo mal, y que lo que pone fuera de la ley es no solo al terrorismo, sino los pactos con el terrorismo. Eso lo redacté yo. Bueno. Quiero decir, las dos únicas planteamientos que hicimos en aquello, que incumplieron los socialistas, las dos incorporaciones, fue que no se podía pactar con partidos políticos que estuviesen en el espíritu del Pacto de Estella, y segundo, que nos comprometíamos los dos partidos constitucionalistas a hacer un acuerdo en el País Vasco en la medida que todavía existiera ese pacto entre independentistas. Una, conseguí que se introdujera en el preámbulo, la segunda me dijo, vamos a hacerlo, pero no lo podemos firmar. Incumplieron las dos, porque ya estaban pactando con ETA. Pero yo quiero decir que el pacto Rodríguez Zapatero-ETA, fundamentalmente, inicialmente se produce en una mesa de negociación sobre la autodeterminación. Cuando fracasa, porque no le da la autodeterminación Zapatero, ETA mata en la T4 de Madrid y mata a 2 ecuatorianos. Pero el proceso continúa. Claro. Se transforma la negociación en lo que es un proyecto de resolución de conflictos. Y entonces, ¿qué es lo que pactaron ETA y Zapatero al no pactar la autodeterminación? Pactaron un nuevo escenario, que es exactamente lo que va a hacer el Frente Popular. No va a pactar un gobierno sobre todo. Lo que va a pactar es un nuevo escenario. No se van a repartir tanto las carteras como van a pactar un nuevo escenario. Van a seguir exactamente el mismo modelo que hizo Zapatero y ETA. No nos ponemos de acuerdo en la autodeterminación, pero vamos a pactar un nuevo escenario. Y le ofreció una nueva España en el ámbito moral, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito territorial. Por eso luego ETA y Zapatero en Cataluña, juntos, plantean desde Perpiñán una estrategia para decir respetaremos lo que los catalanes están diciendo. Que lo dice en plena campaña electoral en el Palacio de Deportes de Zaragoza. Aceptaremos lo que venga del Parlamento de Cataluña, como si no pudieran venir cosas inaceptables. Hay otro asunto, pero esa ley de partidos... Ley de partidos, yo no me refiero a ley de partidos, yo me estaba refiriendo al acuerdo al pacto antiterrorista que hicimos el Partido Popular y el Partido Socialista, que fueron Javier Zarzalejos y Alfredo Pérez Rubalcaba los redactores principales, y yo incorporé en particular esas dos enmiendas directamente con Rubalcaba. Mientras Chusito se reunía con Josu Ternera en el País Vasco negociando el proceso. Bueno, pero esto es importante, sobre todo, es radio, la sigue mucha gente que es gente muy joven. Y hay mucha gente que nos sigue, están universitarios que están en el extranjero, profesionales, empresarios, etcétera, que esto no lo saben. No lo saben, porque es que además esto se oculta.
Es decir, hay un momento, a mitad justo de los 40 años de democracia, a mitad hay un momento en el que el PSOE, que había aceptado la democracia que había traído el franquismo en su pacto con el Partido Comunista, que no había tenido más remedio que aceptarla. El PSOE todavía defiende la República, aunque asegurándose de que no puede ganar esa votación en el debate constitucional, en la Constitución del 78. La defiende Gómez Llorente, brillante discurso, por cierto, pero ya se aseguró Alfonso Guerra de que no fueran a ganarlo, porque sería un problema. Es decir, el PSOE no hace la transición. Y yo recuerdo cuando el 2004, cuando la atrocidad del 11M, cuando Jaime Mayor es candidato en las elecciones europeas, que todo el mundo pensaba que el PP iba a desaparecer. Ese es el momento en el que algunos nos la juraron, porque yo dije en la COPE, hay en España 10 millones de huérfanos y esta es su casa. Les costó muchos años derribarlo, pero al final se lo cargaron. Bien, pero yo recuerdo que Jaime Mayor es el primero que dice, quieren hacer una segunda transición, o mejor dicho, una enmienda a la transición. Quieren hacer la ruptura que no pudieron hacer en vez de la reforma. Porque en el año 76, Adolfo Suárez lleva a referéndum la ley de reforma política que supone pasar de la ley a la ley. Entonces dice, ¿qué fue la transición? La transición fue una reforma legal refrendada por el pueblo español en referéndum. Todos los partidos de oposición, incluyendo los abstencionistas, la abstención se quedó en el 20%, el 80% lo votó. Y el PSOE estaba fuera de eso. Y el gran pacto para las elecciones del 77 es de UCD con el Partido Comunista de Carrillo, que no sabía ni qué partido tenía. En realidad los que pactan son los que estaban en el interior, Tamames, Sánchez Montero, es decir, Sartorio, los que realmente llevaban el partido. Bien, el PSOE está fuera de eso. Más o menos luego se aprovecha, más que nadie, ha gobernado más años que nunca. Pero nunca ha dejado de abrigar, no todo el PSOE, pero sí una parte, la tentación de la República, es decir, de excluir a media España y crear el PRI. Es decir, un modelo de república masónica donde siempre mande la izquierda. Y la derecha, sobre todo si es católica, esté perseguida, cuando no se persigue ella sola. Eso se plantea, yo recuerdo aquella entrevista en la COPE, se plantea cuando Zapatero empieza a negociar con ETA y la resucita para negociar con ella. Porque efectivamente lo que estaba resucitando es otro régimen. En el fondo era cargarse el régimen del 78. Y volvemos a lo mismo. Sí, por eso yo soy escéptico respecto de lo que le van a hacer cambiar los socialistas a Sánchez, porque ellos son parte de este proceso. Es decir, es muy difícil que un señor como Rubalcaba pueda decirle a Sánchez, no hagas este pacto cuando tú hiciste el pacto con ETA. Claro. Es decir, han sido aprendices de brujo, han puesto en marcha un proceso. Ahora es muy difícil que en el final del proceso, el proceso no culmine como es lógico que culmine. Claro que no les gusta el Frente Popular a algunos de ellos, pero en el momento en el cual tú te entiendes con ETA y tú repites lo mismo que han hecho los de Esquerra Republicana de Cataluña en Perpiñán, lo mismo que ha hecho el PNV en Estella, y tú te abrazas a ETA, tú ya estás en ese proceso, tú eres un aprendiz de brujo que al final no puedes dominar la situación. El año 98, el gran experto en resolución de conflictos, Mitchell, un americano irlandés, me explicó lo que era un proyecto de resolución de conflictos. Y me lo explicó y me lo ofreció. Y me dijo, consiste en lo siguiente, dos montañeros que tienen que seguir simplemente las indicaciones de un tercero y tienen que seguir estrictamente lo que les dice. Y al final, sin darse cuenta, llegan a la cumbre muy pronto, y la cumbre es la paz. Y yo le pregunté, la paz sí, pero además de la paz, ¿yo con qué cumbre me encontraría? ¿Con España o con la autodeterminación de los pueblos de España? Y él me dijo, es lo único que no tiene respuesta en un proceso de estas características. Claro. Y entonces le dije, ha sido un placer haberle conocido, claro, pero que lo intente otro. Los socialistas, como entienden, Rubalcaba muy especialmente, que la política es el arte, de alguna manera, de no decir la verdad. Sí. Es decir, de hacer lo contrario de lo que se dice. No sabemos hacer política en esa visión. Para ellos, nosotros no sabemos hacer política. Bueno, entonces, lógicamente, ellos creyeron que ese proceso lo podían dirigir. Y actuaron de aprendiz de brujos. Y ahora se han encontrado con un proceso que culmina en un frente popular, populista, nacionalista, salvo que haya una hecatombe en la dinámica de ese frente. Bueno, a ver, preguntas, una cada uno por lo menos. Hay muchas preguntas por tuit, luego vendrán más. A ver.
Yo quería preguntarle por una cuestión casi manida, la situación del Partido Popular en el País Vasco. ¿Qué perspectivas de renacimiento, si hay alguna, le ve a la idea de que ha representado siempre el Partido Popular en el País Vasco? Bueno, yo creo que si el Frente Popular gobierna España, la reflexión no es solo el País Vasco, es el Partido Popular del conjunto, es el centro derecha español. Es evidente que eso exigirá una regeneración, una rectificación, una refundación. Y es evidente que eso va mucho más allá que del País Vasco. Lo que sucede es que en las vanguardias, cuando se pierde la política, cuando se pierde el norte, todavía son más esperpénticos los resultados, ¿no? Y en el País Vasco, lógicamente, se es vanguardia y allí todavía, en los mejores momentos, es una vanguardia valiente y referencial, pero los momentos de decadencia, pues casi en estos momentos es más testimonial que una realidad política, y lógicamente en un escenario en el 2016 en el que solo va a competir Urkullu con Otegi más Podemos, pues lógicamente los partidos de España, esa es la perversidad del proceso, tienden a desaparecer. Es voto inútil si únicamente va a competir Urkullu con Otegi. Entonces, lógicamente, el papel del PSOE se debilita, el papel del PP se debilita. Claro que hay un proceso, claro que había un proceso. El error principal de muchos ha sido no entender, no diagnosticar el proceso que está viviendo España en estos años. Yo le quiero preguntar, señor Mayor Oreja, ¿por qué ese error que usted denuncia lo ha cometido el Partido Popular, teniéndolo a usted dentro? O sea, siendo usted amigo personal y compañero de militancia del señor Mariano Rajoy desde hace 30 años. Hombre, tampoco exageres, ¿eh? Bueno, amigo, conocido. Han competido por la herencia de Aznar. Pues Eso hace que las amistades se maticen. No, yo nunca he competido, jamás. No he competido. Yo estaba en los periódicos diciendo que yo podía ser un candidato. Yo jamás hice nada. Hubo conversación, alguna pregunta a Luis Herrero, es testigo, de que yo jamás entré en el juego de había competición. tres vicepresidentes, los tres vicepresidentes se llamaban los vicesecretarios Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy. Pero que no hice campaña, vamos, si nunca. Jaime hubiera querido estar en esa carrera, no se habría ido a competir por la presidencia del gobierno vasco. O sea, cuando Jaime Mayor da el paso, cuando matan a Gregorio Ordóñez y Jaime Mayor da el paso y se va, eso es agua pasada, pero no, yo a lo que voy. Porque yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, a lo que voy. ¿Por qué el Partido Popular, este Partido Popular, el de Mariano Rajoy, el de los últimos años desde el 2008 hasta hoy, se niega obcecadamente a aceptar ese análisis que es impecable y se suma, por acción o por omisión, o por ambas cosas, a este proceso infecto que empieza Zapatero con ETA? ¿Por qué? Porque en política, cuanta más razón tienes, más solo estás. Cuanto más te atreves a decir la verdad, más sufres. Sí. Más irritas. Sí. Yo a medida que he ido avanzando, y me alegro mucho en esta etapa de mi vida, en ir diciendo la verdad y siendo independiente, más solo me he encontrado. A mí menos me invitan. Es decir, que eso es así. Entonces la gente no quiere escuchar la verdad porque la crisis que vivimos no es una crisis de un partido, es una crisis que está en la sociedad y en la persona. Y nosotros detestamos muchas veces la verdad. Nos gusta siempre pensar que lo que nos viene bien, ese es el escenario de la verdad. Y entonces en las democracias la mentira está ganando crecientemente a la verdad en general. Y por eso nos están marginando, orillando a los que tratamos de ser independientes diciendo la verdad. Esa es la razón, que pasó en el PP, pero que pasa en el conjunto de la sociedad española. Yo hace días, con alguna persona importante del mundo económico, cuando le he explicado el Frente Popular, terminé la conversación pensando que le había molestado, que le había agredido, que había sido un comentario demasiado desagradable. Claro. Y entonces dije, oye, pero yo por decir la verdad, por decir que vamos hacia el Frente Popular populista nacionalista, yo irrito. Eso es lo que nos sucede en nuestra sociedad. En esa línea de precisamente de la crisis que decía el señor Mayor Oreja en la persona y en la sociedad, todo este proceso de ingeniería social, que me consta que es una de las cuestiones que a ti te preocupan especialmente,
¿crees que se va a avanzar? Es decir, que uno de los riesgos que tenemos es la desaparición de la Navidad, el ataque a la Semana Santa, los toros, tal, pero de eso puede ser casi anécdota si pensamos lo que hay detrás de todo eso. Sí. Bueno, vamos a ver, el mundo mediático español está en la vanguardia de ese planteamiento, de ese vista a la izquierda que ha vivido España. O sea que a los que decimos lo contrario nos cae... Bueno, pero quiero decir... Bueno, tú todavía eres director de ABC. Yo he salido de 3 o 4 periódicos y 2 o 3 radios. Menos mal que gracias a la perversidad de Aznar fundé radio. Que si no, no tendrías ahora un micrófono donde quejarte. Exacto. Eso solo debemos a la traición de Aznar. Gracias, José María. Yo me Ha apunto sido, a ha sido un lo amigo. de la soledad de los independientes. Algo sabemos. Pero es verdad, lo que plantea Vieito es verdad, y lo que decías del mundo mediático. La batalla se perdió cuando no se dio. Es decir, el día... yo lo recuerdo porque escribí en la Ilustración Liberal, año 99, antes de la mayoría absoluta, del Bodorrio, del Escorial y de lo que vino después. No. O sea, en el 99, cuando Aznar se inventa la Internacional Centrista, con Eugenio Nassarre de ideólogo, que esto es como si yo, pues cojo, no sé, a Rosa Benito de ideóloga política de mi tal, es decir, será un buen gestor, es un buen chico, incluso declaró Hacienda el dinero black que cobraba, está bien. Está bien, lo único es que no era ni liberal ni nacional. Era un gestor democristiano, pues como Ver, como Tusell, como los Rupérez, etcétera, de la política, de la gestión política, pero no de las ideas. El momento en que Aznar, que había llegado primero al poder en el PP, el famoso Congreso de 1990, del 1 de abril de 1990, con una idea nacional y una idea liberal, que incluye la defensa de las libertades individuales, que es en lo que yo siempre he insistido, y algunos decían, pero ¿y usted qué contacto tiene con los católicos? Leche, es que nuestra tradición española, nacional, es católica, y el gobierno limitado, y las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no soy creyente, pero desde luego mucho más que casi todos los obispos que conozco. O sea, como decía García, la fe no me la pueden quitar, pero la afición me la han quitado por completo. Quiero decir, en el fondo, lo que se ha perdido de vista es la idea de nación, que es un hecho histórico, que es un hecho de siglos. Es decir, la idea de que un chiste, un meme, puede acabar con una tradición de 2000 años, curiosamente, eso ha sido aceptado por la clase política. Y lo que decía Vieito es que es exactamente eso. El momento en que una persona piensa que un chiste puede abaratar la Navidad, eso quiere decir que 2000 años de civilización no tienen importancia. ¿Cómo no va a tener importancia cargarse eso? Por eso yo estoy volviendo a la pregunta que hacía Vieito. La crisis de nación es el aspecto más dramático de toda esta situación. No nos perdamos tanto en la coalición de Compromís. No, lo que entra en crisis es la nación. La crisis en España es la crisis de España. De la misma manera que Francia tiene una crisis de sociedad, España tiene una crisis de nación. Pero la nación en el sentido profundo. Es decir, hay un ámbito moral, hay un ámbito territorial, hay dos instituciones claves en la nación, que en mi opinión son la Iglesia y la monarquía. Son las dos instituciones que deben de tener más preocupación de lo que está sucediendo. La Iglesia, pero hay tumbas mucho más elocuentes, etruscas, reitero, y egipcias. Esa es la crisis de nación profunda, y evidentemente ante la pregunta, ¿cómo van a avanzar en el ámbito moral? Bueno, como elefante en cacharrería, es decir, la eutanasia va a ser una realidad inminente. Vamos a tener un planteamiento de revisión del concordato, de la ley de libertad religiosa. Es decir, ellos tienen esencialmente que actuar en ese pilar. Y como ya creen que la sociedad, en líneas generales, en ese ámbito está muy madura, pues evidentemente van a avanzar. Si además la Iglesia mira para otro lado, pues todavía lo harán multiplicadamente por 2. Bueno, hay muchas preguntas y hay muchas llamadas de oyentes. Perdón. Yo quería hacer una última pregunta. Don Jaime, yo y otros muchos estamos escribiendo, yo escribo hoy en Voz Populi, que don Mariano Rajoy se tiene que ir ya. Se tiene que ir ya siquiera para facilitar el proceso de limpieza integral del Partido Popular. ¿Usted qué opina al respecto?
Mójese. No me voy a mojar, porque yo... Sería muy cristiano. Él es bueno, él es nacional, pero... Tengo mis cosas. Tiene sus cosas, algún defecto tiene que tener. No, los gallegos no sé por qué dicen, es que los gallegos no saben. Pero hombre, por Dios, Fraga era de Villalba. Fraga era más Iribarne que Fraga. Sí, era más Iribarne que Fraga. O sea, la parte estrepitosa, ¿tú crees que era más vascongada que...? Yo lo conocí de cerca. Bueno, pero ¿se tiene que ir ya o mañana? Yo hago dos reflexiones, no respuesta gallega, porque será muy clara. Yo creo que uno de los mayores errores estratégicos o tácticos fue mantener el orden de las elecciones en España el 2015. Lo dije por activa y por pasiva, a los que me quisieron oír. No puedes dejar, si hay un frente popular, se te va a municipalizar. Una de las razones por las que se va a nacionalizar el frente es porque está municipalizado. Entonces, tú, en la República Española, ¿cómo llegó? Por unas elecciones municipales de abril del 31. Tú no debías haber evitado una dinámica local. Pues tres: las andaluzas, las municipales y las catalanas, cuando había que haber alterado el orden. Me atrevo a decir, en mi opinión, muy personalmente, el orden de la investidura, yo también lo cambiaría. La investidura a Rajoy solo va a ser un pleno de cohesión del Frente Popular, porque en lo único en lo que están de acuerdo es en destrozar al PP. Al PP, no solo a Mariano Rajoy. El nuevo escenario pasa por la destrucción del PP. El nuevo escenario de la República pasaba por la destrucción de los partidos monárquicos. Y entonces, mi opinión, pero es una opinión... Oiga, la pelota hay que llevársela al tejado de ellos. Que lo negocien ya, cuanto antes, sin demora. Cuanto antes esté la pelota en el Frente Popular, mejor. Porque a partir de ese momento es cuando se va a ir empezando a resquebrajar. Todo este escenario va a acabar como el Rosario de la Aurora. Pero lo lógico es que emerja. Va a pactar un nuevo escenario, más que un gobierno. Y va a tardar poco tiempo, pero cuanto antes esté la pelota en su tejado, mejor. Antes terminará lo que va a ser una auténtica pesadilla para España. Traducido al cristiano, creo que quiere decir que se tiene que quitar de en medio ya. Esto, vamos, yo lo traduzco para los jóvenes que no conocen el mayor orejés, que es un dialecto del español, que con la voz que tiene, así como de galán de radionovela y tal, puede engañar. No, lo que está diciendo es que Mariano debería haber hecho lo que muchos dijimos: las generales con las municipales, como mínimo con las catalanas. Pero es cierto que Jaime Mayor Oreja lo decía siempre. Hace mucho tiempo. A mí me lo dijo siempre. Debo decir que eso mismo me dijo a mí Aznar el otro día. ¿A quién se le ocurre dejarles las municipales? Bueno, pues se le ocurre a alguien que ha estado 4 años y 1 mes. Nadie ha estado tanto tiempo en una legislatura. Y todavía, salvo que mañana el rey se lo quite de la cabeza, que puede, por piedad personal y por decoro para el PP, porque eso va a ser ir al matadero, eso va a ser una carnicería con 122 escaños, ninguna moral, los otros engallados y con ganas, y hasta Ciudadanos teniendo por lo menos que hacer el paripé de decir qué basura eres, Mariano. O sea, vete ya, pero en fin. ¿Qué dicen los oyentes, Maite? Bueno, pues los oyentes sobre todo están preocupados por el futuro inmediato del Partido Popular, también de Mariano Rajoy, quieren saber si se va a ir o no, cuál es la opinión de Jaime Mayor Oreja, y también preguntan por ese pacto del Partido Socialista con Podemos y los independentistas. Bueno, hacemos una pausa y vamos ya con los oyentes y preguntas también en Internet. Si resultase apasionante ver una... Bueno, vamos allá, vamos con las preguntas de los oyentes, vamos a intentar ser breves y a quitar, ya pasaremos luego a la crónica rosa y nos ahorramos las noticias porque realmente hay muchísimas preguntas a Jaime Mayor, porque yo creo que hemos hablado de lo fundamental que está pasando ahora, que no es lo que aparece en la tele, es esto. Bueno, las preguntas se resumen en 2 asuntos, ahora lo vamos a escuchar, y también hay una petición a Jaime Mayor Oreja. Para el señor Mayor Oreja decirle que si no cree que el señor Mariano Rajoy se ha cargado el Partido Popular, o sea, si ya no es hora de que ya se le vaya intentando echar del PP y que desaparezca, porque es el que mayor daño le ha hecho al PP en toda la historia que tiene el PP. ¿Cómo es posible
que intelectuales como usted, político de su talla, no se reúnen y echan a Rajoy de un partido que tanto costó, que tanto sacrificio costó a tantas personas para unirse? ¿Por qué no sois capaces de hacer ver a Mariano Rajoy que con sus incumplimientos, mientras siga siendo cabeza de cartel, muchos como yo no vamos a votar al PP por mucho que este país se hunda? ¿Qué siente usted que el señor Rajoy, lo que ha hecho con la gente del País Vasco, de los etarras, que les han soltado y que van a ser los futuros gobernantes del país? Sí, al final sale el pacto este de Pedro Sánchez con todos los separatistas. Eso no es lo que han votado los españoles. ¿No podemos hacer nada para invalidar esa decisión? Mi pregunta es la siguiente. Digo, ¿dónde están los varones del PSOE, los pesos pesados, para que pongan a este tío en su sitio? Uno, eso. Y segundo, lo mismo con Rajoy. Que se viene la noche aquí, se viene la noche. Soy argentina y lo estoy viendo. Señor Oreja, por favor, vuelva usted a la política. Lo necesitamos. Mira, si me permites decir una cosa, la inquietud que hay en España entre los procedentes de Argentina. Ayer yo estuve con un venezolano al que el régimen de Maduro le pide la extradición, al que le incautaron una empresa y le piden la extradición. Y tiene pánico y me ha preguntado, ¿cuándo se puede formar este gobierno? Porque cree que efectivamente le van a dar la extradición cuando lleguen estos señores. Y bueno, ayer, tiene pánico. En el único acto decente que ha hecho Antena 3 desde los últimos 4 años, publicó ese vídeo en el que un avión militar enviado por Maduro se lleva al padre del jefe de la ETA y padre de una etarra que está en la cárcel, a la Gabriela del pelo cortado hacha, que no iba a investir al separatista catalán, y por supuesto que lo ha investido, porque eso es parte del plan. Naturalmente, este es el pacto de Perpiñán y es el pacto de aceptaremos lo que venga al Parlamento de Cataluña, el nuevo escenario que dice Jaime Mayor. Pero lo fundamental es que no estamos hablando de un partido, estamos hablando de un movimiento revolucionario. ¿Por qué Maduro invita a Venezuela a hablar de la separación del País Vasco? A una tía que es separatista catalana, a un tío que es el padre de la ETA y a una tía que es la de Podemos de Castilla-La Mancha, porque es el mismo movimiento. Y por eso cuando dice esta oyente argentina que se viene la noche, es que es la noche, pero la noche lúgubre, o sea... Bueno, yo creo que además el avión de Venezuela es muy gráfico, es un padrino que apadrina a 3 estructuras: ETA, que tiene un hermano que es la CUP, y un primo hermano que es Podemos, y que todos ellos forman parte de un movimiento revolucionario. Entonces, todo eso forma parte de lo mismo, entre otras cosas porque no ha sido ETA ajeno al nombramiento del líder del nuevo presidente del gobierno catalán. Si Terra Iure, que es el hermano pequeño de ETA, por eso admira a ETA y siempre será su referente, días antes de la famosa asamblea en la que empataron, tomó posición. Hombre, salió, eso era el ETA. Asesino debutó públicamente, halagado pero recibido de rodillas en la TV3, empresa quebrada que pagamos todos los españoles gracias a Montoro. Es que hay que echarle de comer aparte. Él amenaza y al final se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. Ana Gabriel vota al de la otro, fregona, pero a la vuelta de un homenaje a los presos etarras. La cuestión es quién planta cara a eso. Bueno, pues... ¿Quién planta cara a eso en el escenario actual? Yo estoy con los oyentes. Bueno, yo creo que vuelva usted, ¿qué pasa? ¿Quién planta cara a eso? El principal adversario de todo lo que se va a gestar son ellos mismos, pero es evidente que tiene que existir políticamente algo sólido en España, que es lo que es preciso encontrar. Por eso es una tarea tan difícil, contestando a las preguntas. Esto, más que nombres y apellidos de futuro, lo que tiene es esencialmente un gran reto por delante. Es decir, es regenerar un espacio que hoy es más cadáver político que otra cosa. Es un espacio político que hay que revivificar, que hay que regenerar. Utilicemos el nombre que queramos: refundación, rectificación, regeneración. Es un espacio en el que reinvención, ese es el gran reto, que insisto, no tiene nombres y apellidos, lo que tiene es
es dificultad. Hombre, el que se lo ha cargado sí que tiene nombre y apellido. Lo que yo quiero... Ha habido unos cuantos. Pero vamos, uno con mayor... No, ha habido muchos. Sí, ha habido pero muchos. vamos, Todos. con distintos grados de responsabilidad. Sí. Todos tenemos que asumir una responsabilidad. Es decir, cuando a mí hay una crisis siempre me hace gracia, la crisis es de los demás, ¿no? Tú eres parte de la crisis. Los que ya tenemos una cierta edad, no somos espectadores de la crisis. Somos parte de la crisis. Unos son más responsables que otros, pero todos somos parte de la crisis que estamos viviendo. Bueno, tiene una sonrisa Estupenda. incomprensible dada Soy la abuelo. situación, pero eso es que claro. Pero pues mira, a Egón, porque encima son Claro. 3 familias decentes. Sí. ¿No? Y además, cuanto más grande es la familia, más dinero nos ahorramos. Por Así eso, que si viene por un eso. cuarto, no pasa nada tampoco. Exactamente. Aegon Seguros de Salud es el mejor, con más de 30.000 profesionales a nuestra disposición. Pediatría también, ginecología, todo lo que nos haga falta para traer a esos niños al mundo. Teléfono gratuito 900-177-177 y un precio muy asequible para todos. 39,95 al mes, sin copagos. Bueno. 900-177-177. Y también si tienes regalos y tal, que tendrás que hacer, claro, para abuelear, pues al Corte Inglés, que está ahí rebajas. Soy Esto cliente es fundamental. permanente. Es una de las pocas cosas que unen indiscutiblemente a España. Cohesionan. Sin la menor duda, vamos. Y las rebajas ni te cuento. Mira, vamos al supermercado, que eso también se agradece en la compra diaria, que haya buenas rebajas, un 50% de regalo en las próximas compras, en una gran selección de artículos de droguería y cuidado personal, y hay productos que tienen hasta un 70% de descuento. Así que las mejores ofertas en el supermercado del Corte Inglés, 901-122-122, teléfono de atención al cliente, abrimos el fin de semana y ahí se informan de horarios de apertura y de cierre. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Jaime Mayor Oreja. Creo que ha sido de los momentos interesantes que hemos vivido desde hace tiempo aquí en esta radio, desde luego después de las elecciones, sin duda el más importante. Y como dice el clásico de los clásicos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas gracias. Y gracias Jaime. también porque desde este lugar, como te lo dije hace 2 años, el diagnóstico de fondo, en mi opinión, es el correcto. Pues hacemos una pausa y nos vamos a la Crónica Rosa para descansar un poco, porque nosotros vamos a estar ahí en la trinchera como de costumbre.